Muy buenas noches, estimados docentes. Iniciamos con nuestro tema de hoy, inclusión educativa y necesidades educativas especiales. Antes, vamos a primero mencionar qué es la inclusión en la educación, pero tenemos que tener en cuenta que lo que la inclusión busca es eliminar las barreras de acceso para las niñas, niños, adolescentes con discapacidad en nuestro Perú. La inclusión de la discapacidad siempre comienza con nosotros, contigo, conmigo y con todos. Eso también es un mensaje muy bonito que nos deja. A ver, pensemos en una palabra que se asocia inmediatamente al oír educación inclusiva. ¿Qué palabras nosotros podríamos inmediatamente asociar? Educación inclusiva. ¿Cuál es la palabra que nosotros asociamos? Probablemente asociemos especial, o de repente Down, o de repente autismo, o de repente hiperactividad, etcétera. Siempre que se hace esa pregunta, mencionamos diversas palabras, diversos diagnósticos, diversos trastornos. Sin embargo, la educación inclusiva es un proceso que aborda y responde la diversidad de necesidades de todos los niños, jóvenes, adultos, mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades y la reducción, eliminación de la exclusión dentro y fuera de la educación. Entonces, si inicialmente lo estábamos asociando quizás a un trastorno o a una enfermedad o a una discapacidad, si vemos el diagnóstico que nos da la UNESCO desde el 2009, ¿está relacionada? Pues que ahora la educación inclusiva tiene que ser vista desde otro enfoque. Porque miren, nos dice bien, es un proceso que aborda y responde diversidad. No habla solamente de una persona con discapacidad o de una persona con dificultad, no. Habla de todos. Significa que en mi aula, los 25 niños, 35 niños, o mi aula de 40 niños que tengo, porque hay aulas en secundaria, he visto aulas así, donde hay 38, 39, hasta 40, que de verdad es demasiado, ¿no? Pero hay colegios que tienen esa cantidad de estudiantes, ya es un aula inclusiva. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es trabajar la diversidad teniendo en cuenta cada una de sus necesidades. Recordemos que no todos los niños aprenden igual. Cada niño tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje. Y eso hace que nuestra aula se vuelva una aula inclusiva. Entonces, actualmente, todos los colegios del Perú y del mundo tienen una educación inclusiva. Deberíamos, pero no se está llevando al 100%. Pero es una realidad. Todas las aulas actualmente son aulas inclusivas. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo distinto al otro. Entonces aquí la UNICEF nos decía en el 2015 que la exclusión, porque existía, era que solamente los niños que aprendían y los que no podían se iban a los colegios especiales. Estaban fuera de la escuela. O estaban en el colegio, pero estaban segregados. Estaba, aquí estaban los niños y aquí estaban sentaditos los niños que no podían, ¿no? Por decir, los niños con discapacidad física, visual, auditiva, por poner un ejemplo. ¿Y qué decía la integración? Ya, ok, va a estar en el aula, dentro del aula, ¿no? Aquí estaba en otra aula, ojo, miren, en el colegio, pero en un aula solo para ellos. Eso se llama segregación. Después dijeron, no, tienen que ser integrados. Ok, está en nuestra aula, pero están separados, no trabajan juntos. Entonces, todavía ahí no se estaba hablando de inclusión. Y entonces, ¿cuándo es inclusión? Cuando los niños se sientan con todos los niños en grupos. O sea, todos juntos, no necesariamente separados por grupos, sino sería integración. Y lo que se busca es que haya una inclusión. Entonces, todos
de diversas formas, pero juntos, en grupos, en distintos grupos, pero juntos, y todos a la par. Entonces, este cambio de paradigma que hace que nuestros sistemas educativos incluyan y sirvan a todos los niños, hace que nuestros estudiantes con discapacidad asistan a escuelas y aulas regulares, con hermanos y compañeros sin discapacidad, teniendo en cuenta los apoyos que necesitan para tener éxito. Algunos indicadores de inclusión deseados son bienvenidos. Todos los niños serán acogidos a la escuela del barrio. ¿Cuál será el beneficio? De que cada niño se va a beneficiar de una buena estimulación social, académica, con la educación de sus compañeros. Recuerden que aquí tiene que ver mucho la interacción social. Nosotros aquí tenemos que desarrollar estrategias, porque la escuela va a desarrollar estrategias de apoyo para que este enfoque tenga éxito. ¿Es trabajoso? Es trabajoso. ¿Demanda mayores actividades? Sí. Pero para eso el maestro tiene que tener a su mejor aliado. ¿Y quién es el mejor aliado del maestro? Los padres de familia. Pero tenemos padres que no nos apoyan, sí es cierto. Tenemos que realizar talleres, comprometerlos, pero tenemos también que tener en cuenta una realidad. Bueno, al menos en la experiencia que tengo, eh, sí es cierto que hay papás que no apoyan, pero he tenido solamente 2 papitos que sí, ¿no? Desinteresado completamente, eso sí, es verdad. Pero sí hay muchos papás que cuando uno le dice, ¿no? Mira, necesito que me ayudes con esto para que tu hijo. Ellos son papás muy comprometidos. Tenemos papás comprometidos, pero también vamos a encontrar papás desinteresados completamente, que no les va a importar. No, ese es trabajo de la profesora, del profesor, no es trabajo mío. Entonces ahí lo único que queda es que solamente nosotros continuemos trabajando por el bien del estudiante. Con lo poco que podamos, pero lo lograremos, ¿no? No será mucho, pero nosotros ya hemos trabajado de manera inclusiva. Se dice que la inclusión es como la educación para todos, por eso decíamos todos juntos, ¿no? Nicole Eredis nos dice, la educación inclusiva todavía no se practica ampliamente en las escuelas de todo el mundo. Miren, no hablamos solamente del Perú, no hablamos solamente de una región, hablamos de todo el mundo. Como resultado, solo unos pocos han visto lo que es realmente la inclusión. Aquellos que no lo han hecho, generalmente se ven obligados a tamizar entre mitos, malentendidos y alguna que otra verdad. Por lo tanto, hay bastante confusión en cuanto al significado real de un entorno inclusivo. Es cierto, a veces pensamos que inclusión es integrarlos y no lo es, ya les he demostrado que no lo es segregarlos, tampoco es. Entonces, inclusión es que todos estén juntos y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar y es una realidad en nuestras aulas. La educación inclusiva va a requerir de una transformación en la cultura, pero también en la política y en la práctica, sobre todo en la política inclusiva, en la cultura inclusiva. Nosotros vemos, o en la práctica inclusiva, ¿no? Entre los docentes, cuando nos capacitamos, cuando vemos que, ¿por qué no me funciona esto? ¿Por qué no mejoran esto mis niños? ¿Por qué? Porque probablemente la práctica de la inclusión educativa no la está poniendo en práctica. Es por eso que a veces los logros de aprendizaje no son los requeridos para nuestros niños. La mayoría de los sistemas educativos entienden a la inclusión como una corriente principal, ¿no? O que solo se proporcionan apoyos o algunos pocos sistemas, pero no que se trata de cambiar el sistema para adaptarlo al estudiante, no de cambiar al estudiante para adaptarlo al sistema, sino que el niño tiene que recibir las mismas oportunidades que reciben los demás estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos a una niña con discapacidad física
Y si se dan cuenta, la escuela le ha puesto una rampa. Pero se imaginan que tengamos un estudiante con discapacidad física y tiene escaleras, todos los días, imagínense cargarla, entonces sería una dificultad, ¿no es cierto? Entonces las escuelas actualmente, no todas, pero una gran mayoría, tienen rampas, al menos en el primer piso, y son estudiantes que sí tienen que estudiar en el primer piso. O sea, si el colegio tiene 3 o 4, pues salvo que tenga ascensor, cosa que no lo hay, ¿no? Entonces, el estudiante, ese salón tendría que estar en el primer piso. ¿Para qué? Para que pueda tener justamente esa rampa, ¿no? Y eso es inclusión. Y ahí hablamos de las políticas inclusivas, pues, ¿no? Entonces, ahí nuestras autoridades, pues, tienen que apoyar, porque justamente muchas veces hay escuelas que no cuentan con los medios económicos, y es por eso que las UGELs o la DREL o la DREC, pues tienen que apoyar económicamente para adaptar justamente todas las escuelas para todo tipo de niños, ¿no? Hay muchos marcos legales que apoyan y garantizan la educación inclusiva, sobre todo la UNICEF, que es una de las que constantemente trabaja mucho actividades para la educación de calidad, pero sobre todo aulas inclusivas, donde se busca promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas, ¿no? Donde haya equidad y calidad. Algunas autoridades en los centros educativos que promueven las políticas educativas e inclusivas, perdón, deben atender tres grandes tipos de tareas. Primero, impulsar significados sobre la diversidad, promover prácticas inclusivas en las escuelas y establecer vínculos entre las escuelas y las comunidades, de tal forma que así pues haya un apoyo, ¿no? Y eso son políticas inclusivas. Este sí es el trabajo directamente del director, ya no del docente. Entonces es el director el que tiene que promover esto en los colegios, de tal forma que así los docentes podamos ver nuestras aulas como aulas inclusivas. Entonces, porque siempre hay una idea errónea sobre la inclusión educativa, ¿no? Se dice que debemos de adaptar, y ya les expliqué inicialmente que no tenemos que colocar a los niños o segregarlos, sino lo que tenemos que hacer es que dentro de nuestras prácticas inclusivas tenemos que facilitar el aprendizaje y la participación de cada estudiante basado en un diseño universal de método de enseñanza para incluir a todos en ese aprendizaje. Seguir explorando más maneras eficaces que faciliten el aprendizaje para todos. También es preciso abordar y en ocasiones poner en tela de juicio las ideas que explican las formas de trabajar en toda institución, sin tabús, sin creencias, sin miedos, porque cuando nosotros trabajemos nuestras prácticas inclusivas, vamos a poder facilitar el aprendizaje a nuestros niños. Muy bien. Las escuelas con más probabilidades de responder a la diversidad de los estudiantes de manera positiva y creativa van a poder propiciar y participar diferentes competencias profesionales y procesos de colaboración. En cambio, los estudiantes con demandas de apoyo específico no van a ser considerados como problema, sino más bien van a ser vistos como un desafío para poder nosotros activar y amoldar su aprendizaje. Tenemos que analizar las condiciones organizativas, un liderazgo compartido, elevados niveles de participación personal de los estudiantes, de los padres, promover la investigación, la colaboración y la resolución de problemas. Entonces, la inclusión va a ser la excelencia en la educación, no solo para los niños con discapacidad. No solamente los mejores profesores son los que fomentan la inclusión, sino somos todos, todos. Desde que en mi niño
tiene un problema de matemáticas o mi niño tiene un problema en la comprensión de textos, ya es una inclusión. Y eso que supuestamente es un niño que está en una escuela de educación básica regular y que entre comillas son los niños que supuestamente no tienen problemas, ¿no? No tienen ningún problema. Pero entonces, ese problema de aprendizaje, de lenguaje, de atención, de concentración, de memoria, o un problema visual, o un problema auditivo, o un problema de discapacidad física, ya desde ese momento en el que nosotros pensamos adaptar nuestras actividades para todos y para cada uno, ya estamos realizando la inclusión. Entonces, yo estoy segura que muchos de ustedes en sus aulas lo hacen, sino que no lo habían visto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si están en 5 años y hay niños que constantemente tienen problemas de conducta, entonces ustedes realizan actividades en movimiento para que el niño pueda trabajar lo que quiere, lo que necesita aprender, ¿no? Entonces ya al hacer esa adaptación según su característica y como a él le gusta el movimiento y el realizar las actividades en movimiento, ya es una inclusión. Y si tenemos niños en primaria donde tienen problemas para leer o algunos tienen rezagos de la lectoescritura, y le damos actividades para que logre reforzarse la lectoescritura y a la par textos más cortos que los otros textos de niños, de los niños de tercero o cuarto, dependiendo de la edad en la que se encuentre, ya es una adaptación según a su ritmo y estilo de aprendizaje. Entonces, el niño está trabajando, todos trabajan el mismo tema, todos, 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 todos. Solo que a él, al momento de realizar la evaluación, no lo voy a evaluar con la misma competencia, perdón, con la misma capacidad del niño eh, del grado, sino le voy adaptando, ¿no? Según lo que va su ritmo y estilo de aprendizaje. Y yo, al hacer eso, estoy trabajando inclusión. Entonces, aquí no es que son solo los mejores profesores, no, somos todos en realidad. Somos todos los que trabajamos inclusión y no solamente es, como les digo, para niños con discapacidad, sino son para todos los niños, sobre todo los niños con problemas de aprendizaje. Entonces, la educación inclusiva en el aula, o sea, el diseño universal para el aprendizaje, llamado DUA, trata de hacer que el aprendizaje sea accesible a todos los estudiantes, especialmente aquellos que no han tenido éxito debido a sistemas de aprendizaje. Y aquí vienen las inteligencias múltiples, ¿no? Si mi niño puede aprenderse la tabla, por poner un ejemplo, la tabla de multiplicar, pero cantando con ritmo, con música, estoy utilizando su inteligencia musical y el niño lo va a aprender. Si tengo un niño con problemas en matemáticas para resolver problemas, porque probablemente no comprende el problema, entonces no le hago las estrategias solamente numéricas, sino le trabajo con material concreto o trabajo con la tecnología, que también ahora pues hay muchos aplicativos en las que los niños pueden trabajar y aprender los problemas matemáticos, ¿no? Entonces, eh, en nuestras aulas, desde que nosotros conocemos cómo aprende nuestro niño y cuál es la inteligencia múltiple que más ha desarrollado, ya estoy trabajando mi aula ya es un aula inclusiva. Por eso les decía que todos estamos trabajando desde ya, desde hace muchos años, solamente que no teníamos el término definido. Entonces, cuando ustedes trabajen en sus aulas, todas las actividades, tengan en cuenta la inteligencia musical, la inteligencia verbal lingüística, la inteligencia naturalista, que es el niño que le encanta explorar, a la inteligencia de las matemáticas, la inteligencia visual, la inteligencia espacial, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal
la inteligencia kinestésica, que es la inteligencia del movimiento. Al niño le gusta aprender bailando, bien, le hacemos bailar. Por ejemplo, si tenemos que trabajar culturas, no sé si ustedes han visto que en redes sociales hay un profesor que enseña la historia del Perú, todo con música, con canciones. Y ahí el profesor está trabajando no solamente inteligencia musical, sino también kinestésica, porque les hace bailar. Entonces, son formas diversas de las cuales nosotros, y ahí el profesor está haciendo una educación inclusiva en su aula, utilizando el diseño universal para el aprendizaje. Y así como él, hay muchos docentes que utilizan inteligencias múltiples para que su niño, para que los estudiantes puedan aprender sin dificultad. Entonces ahí ustedes ya tienen varios ejemplos de los cuales pueden poner en práctica en sus aulas según el ciclo, nivel o grado que estén llevando. Entonces aquí vemos el diseño universal del aprendizaje, donde tiene que ser, según la UNICEF, miren, en el 2015 ya nos decía que el diseño universal del aprendizaje debe ser cooperativo o colaborativo. Por eso nosotros sentamos a los chicos en grupos, ¿no es cierto? A veces sentamos al niño más hábil con el niño que está aprendiendo, de tal forma que él aprende el doble y al otro niño le está enseñando. Y los dos aprenden de manera colaborativa. Esa es una de las estrategias que se usan ya hace mucho tiempo. Mira, en 2015 lo decía UNICEF. Y aquí en nuestras aulas nosotros hacemos ese tipo de trabajo, lo cual nos permite pues poder lograr aprendizajes. La tutoría entre iguales, la enseñanza diferenciada, que es la que le venía explicando, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples y obviamente los estilos de aprendizaje. Si mi niño aprende con música será. Si mi niño es más visual, con imágenes. Si mi niño es auditivo, ¿no? Con la música. Si mi niño es kinestésico, pues lo haremos con el movimiento. Y así, para cada uno de ellos. Entonces, es importante aquí tener en cuenta cómo se ve el diseño universal del aprendizaje en nuestras aulas, las cuales nosotros diariamente vamos a ir practicando, teniendo en cuenta, ¿no? El aprendizaje cooperativo, colaborativo, la enseñanza diferenciada y los estilos de aprendizaje. Eso hace que nuestra cultura inclusiva pues se pierdan los miedos y las creencias que tiene la comunidad o esos prejuicios donde dicen, no, esta no es escuela para ellos deberían ir a otro colegio, ¿no? Y a veces la desinformación hace pues que no haya una cultura inclusiva, ¿no? Y eso también hay que tener lo en cuenta cuando nosotros tengamos las reuniones con nuestros padres de familia, porque la que va a poder dar a conocer que ya tenemos una cultura inclusiva somos nosotros, somos todos los que pertenecemos a la comunidad educativa, de tal forma que los niños no sean excluidos, ¿no? Pero el niño es sordomudo, no puede estar en mi aula, pero el niño te lee los labios y él tiene y te comprende. Entonces, ¿por qué no puede estar en nuestra aula? Pero el niño es ciego, no puede estar en nuestras aulas, pero el niño escucha y el niño trabaja braille. Probablemente nosotros no sabemos, yo al menos personalmente yo tampoco no sé el braille, pero ahora los niños con discapacidad visual, ceguera, ¿no? Llamada ceguera, tienen acompañantes o a veces, muchas veces las mamás también vienen con el braille y ellos van escribiendo con su braille, ¿no? Que es como un tecladito y va escribiendo todo lo que va escuchando de la misma. Entonces, al inicio probablemente recibirá ayuda, pero luego lo va haciendo solo porque ellos escuchan. Entonces lo pueden trabajar. Y ahí recibir el apoyo de repente de los padres para que elaboren los materiales, ¿no? Obviamente al momento de que sea táctil, por ejemplo, si queremos trabajar sistema respiratorio, digestivo, no lo sé,
Obviamente ahí sí los padres pueden apoyarte en hacerlo una maqueta donde él pueda visualizar cómo es la faringe, cómo es la laringe, cómo es el tubo, cómo es el estómago, y de tal forma que pues este niño con discapacidad visual o ceguera pues pueda manipular con las manos de manera táctil y pues no pueda aprender al igual que los demás. Entonces ahí es donde ya pues se pone en práctica la cultura inclusiva. Ser más inclusivo supone que nosotros reflexionemos y hablemos sobre la práctica de examinar y de depurar. Tenemos que intentar desarrollar una cultura más inclusiva. Esto significa que no podemos separar la inclusión de los contextos en los que se desarrolla, ni de las relaciones sociales que puedan sostener o limitar este desarrollo. La cultura constituye quizás el nivel más profundo de los postulados y creencias comunes a los miembros de una organización o comunidad. Y a veces actúan inconscientemente en la forma que se consideran a sí mismos y a su entorno, ¿no? Probablemente a veces pueda ser que hayan estudiantes con discapacidad física que no quieran estudiar en una educación de educación básica regular y prefieran los padres llevarlos más bien a escuelas donde hayan niños con discapacidad física nada más, ¿no? Pero si se dan cuenta, los estarían limitando, porque cuando ese estudiante termine el colegio y vaya a trabajar, va a tener que trabajar con todo, o sea, en un mundo donde estamos todos juntos. No va a trabajar en un lugar donde solamente haya personas con discapacidad física, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que la inclusión está, se está postulando a que estas comunidades no lo vean pues de manera segregada, sino pues de manera más inclusiva, ¿no? Diversos estudios han documentado casos en que unas convicciones muy arraigadas de una escuela pueden impedir la experimentación necesaria para fomentar el desarrollo de maneras de trabajar más inclusivas. Es cierto, hay colegios que a veces no te permiten matricular a niños inclusivos, sobre todo cuando no tienen apoyos. Entonces es por eso que ahora hay una ley donde pues ya todos los colegios están obligados a tener mínimo 2 estudiantes por aula, ¿no? Con discapacidad, de los cuales pues ya la ley los ampara, ¿no? Pero recuerden también que no solamente en la inclusión tenemos que trabajar con niños con discapacidad, sino que nuestra aula, a pesar de no tener discapacidad y tengan un problema de aprendizaje, ya es una inclusividad, o sea, eso ya es inclusión, ¿no? Y no tiene discapacidad, ojo, pero ya es inclusión. ¿Por qué? Porque ese niño tiene que aprender de otra forma. Quizás su aprendizaje sea lento, entonces tiene que irse lentamente. No le podemos avanzar cuando él todavía está yendo, por ejemplo, ¿no? Si está por decir, en primer grado y la maestra ya está avanzando la lectoescritura, probablemente todos los vocabularios, ya está en noviembre, y la maestra ya hizo todos los fonemas, pero probablemente él todavía está en vocales, en la mame, mi, mu, ¿no? En textos con mame, mi, mu, o en textos con papi, pi, pu, de papá, y etcétera. Entonces, la maestra con él va a tener que ir avanzando a su ritmo. ¿Por qué? Porque es un niño sin discapacidad, pero tiene un lento aprendizaje, porque tiene un problema de aprendizaje, un problema en su desarrollo. Entonces, igual aquí se tiene que practicar la cultura inclusiva. Entonces, no porque el niño tiene retraso, ya se vaya a una escuela especial. No, de eso no se trata tampoco, ¿no? Entonces, la inclusión es primero una decisión y solo después se convierte en una práctica. Y aquí en esta imagen ustedes van a ver pues estudiantes, ¿no? Ahí vemos a uno con discapacidad física, pero también vemos estudiantes sin discapacidad, porque recuerden que somos todos. Entonces se debe convertir las dificultades educativas vistas hoy como patológicas en dificultades inherentes a los estudiantes, o no solo ocurre con los alumnos con discapacidades, entre comillas, especiales,
a respuestas educativas eficientes para aquellos estudiantes que representen diversidad en su forma de aprender. Ahí vienen los niños con problemas de aprendizaje, por una característica personal o por una situación socioeconómica o por una situación, una característica de idioma o de capacidad intelectual o de género o de historia personal, ¿no? Y aquí también tener en cuenta, cuando hablamos de género, sobre todo en secundaria, donde a veces pues los niños ya empiezan a manifestar sus, eh, sus gustos, ¿no? Entonces, a veces ellos también pues son segregados, ¿no? Ah, no, él es heterosexual, él es homosexual o ella, ¿no? Entonces, eso también hace en la escuela de secundaria que se convierta en una dificultad, ¿no? Porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos de aprender. Entonces, si bien es cierto, en estas, en estos años, en estas épocas, ha disminuido bastante, pero todavía hay escuelas donde todavía pues no se les trata de la misma forma a estudiantes que tienen homosexualidad, ¿no? Entonces, ellos son tal igual que nosotros. Entonces, ellos no tienen por qué ser segregados o excluidos porque todos somos iguales, ¿no? Entonces, eso también es importante ponerlo en práctica para evitar, pues, ¿no? Ese tipo de acciones que a veces, pues, se hace todavía y que ya no debería en realidad existir, ¿no? El mayor desafío al que se enfrentan, pues, los sistemas escolares en todo el mundo es de ofrecer una educación digna de ese nombre a todos los niños y jóvenes. Y obviamente aquí también están los adolescentes, ¿no? Y eso es justamente pues lo que busca la educación inclusiva, ¿no? Que todos tengamos la misma educación porque todos somos iguales. Y miren, y esto lo decía Mel Einscough en el 2008. Miren cuánto tiempo ha tenido que pasar para que recién pues las escuelas pues nos volvamos y las consideremos ya con cultura inclusiva. Hay que tener en cuenta también que hay algunos elementos que contribuyen a la educación inclusiva, y eso es la visión que tienen las instituciones, el liderazgo que tenga nuestro director, el conocimiento, la habilidad, la formación que tengamos los docentes, qué tan capacitados estemos, el apoyo que brindemos, los recursos para apoyar a la inclusión y obviamente los padres con confianza para insistir en este cambio y las actitudes que tengan, ¿no? No solamente el docente, sino toda la comunidad educativa. Muchas veces las actitudes, a veces de por desconocimiento, y creemos que solamente inclusión es el niño con discapacidad, el niño que no ve, el niño que, no es, el niño que es ciego, entre comillas, el niño sordomudo, entre comillas, o el niño que no puede caminar, entre comillas, no. Sabemos ahora que la educación inclusiva somos todos, incluyendo a los niños con problemas de aprendizaje, niños con autismo, niños con problemas de conducta, ¿que necesitan ayuda? Sí, obviamente. Necesitan un apoyo, una tutoría individualizada, por supuesto, pero que están ya siendo parte de nuestra educación inclusiva. Los procesos de inclusión basados pues en los derechos de las personas con discapacidad y en el enfoque de derechos humanos necesitan ser impulsados a partir de una fe fundamental, que es posible reducir la discriminación por discapacidad si logramos fomentar interacciones entre personas con y sin discapacidad. Y eso es lo que busca justamente la inclusión, ¿no? Que estemos todos juntos, los que son con y sin discapacidad. Esta fe se basa en la idea del contacto y la integración de personas con y sin discapacidad con la expectativa de que este contacto reduzca las actitudes perjudiciales y cambien las normas sociales. La inclusión es necesaria para lograr un desarrollo humano, social,
capaz de construir sociedades más integradas, pacíficas y justas, a donde nadie se quede atrás. Y si nosotros vemos en nuestra realidad, por ejemplo, hemos tenido un congresista que no tenía una mano, no sé si ustedes recuerdan. No, creo que hasta continuó, la verdad es que ni recuerdo, pero tuvimos un congresista y él, miren, se hizo profesional, ¿no es cierto? Hasta se hizo congresista, ¿no? Entonces, eso significa de que no solamente porque tengan medios económicos puedan ellos pertenecer y ser profesionales, no, somos todos. Entonces, todas las personas con y sin discapacidad pueden lograr las metas que cada uno se proponga, ¿no? Y eso es lo que busca justamente la inclusión, de desarrollar, de que se logre un desarrollo humano, donde se construyan sociedades integradas, pacíficas y justas. Eso sobre todo, justas, equitativas para todos por igual. Eso es lo que buscamos. Comprender claramente que la educación es un derecho humano va a generar un efecto de cascada al construir asociaciones basadas en la defensa que incluyen a niños y adultos con discapacidad. Estas relaciones de colaboración se van a ver reforzadas por estrategias de comunicaciones significativas, donde nosotros quizás, según estos medios, podamos utilizar tecnologías innovadoras que brinden una conexión emocional que las personas sienten cuando trabajan juntas hacia la meta común. La articulación de todos estos sectores debe venir de un amplio y coordinado espacio de participación para que todos puedan comunicarse, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje y luego ser comprendido, respetado y respondido. A quien se le impide aprender, se le niega el mundo. Y lo que es quizás más grave es que el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas. Esto nos decía Fred. Aquí por eso les dejo este mensaje que era, que, bueno, para mí muy bonito y sobre todo, pues, algo de lo cual nosotros ya venimos practicando hace ya muchos años, sino que no nos hemos dado cuenta, pues, que todas nuestras aulas son inclusivas. Entonces, ahora veamos cuando se trata de una necesidad educativa especial, porque vamos a tener quizás algunos niños con necesidades educativas especiales, que son, y es ahí donde nosotros vamos a tener que usar los recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para poder contribuir, para poder conducir un proceso de desarrollo de aprendizaje y un logro a los fines de la educación. Las necesidades educativas especiales aparecen cuando nuestros estudiantes presentan un ritmo para aprender distinto al de sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no estamos hablando de necesidades educativas especiales para los niños con retraso o retardo, no. Estamos hablando de nuestros chicos, de los niños que nosotros tenemos en nuestras aulas. Entonces, una cosa es la discapacidad y otra cosa son las necesidades educativas que necesitan nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para poder aprender. Ahora, si bien es cierto, estas necesidades educativas pueden ser permanentes, que son los niños con discapacidad, pero también pueden ser transitorias. Es donde ahí vienen nuestros niños que tienen problemas de lenguaje o problemas de aprendizaje, como dislexias, disgrafias, discalculias, que es lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Entonces, cuando es permanente, vemos ahí pues, que viene la discapacidad auditiva, que es, entre comillas, la llamada, el problema, los sordomudos, la discapacidad motora, la discapacidad visual, entre comillas, llamada ceguera, la discapacidad intelectual, que vendría a ser el retraso mental, los trastornos en la capacidad de relación y comunicación, que están presentes en todo el proceso educativo. Y bueno, y en los transitorios, como el niño va a recibir ayuda, ¿no? Entonces estos van a estar presentes en algún momento de la vida escolar, pero cuando ya termine la secundaria y ya el niño ha logrado aprender,
pues en su vida ya adulta, universitaria o tecnológica, pues el niño ya es por eso que es transitoria, porque ya lo va a lograr y al igual que los demás, pues va a lograr ser un buen profesional, ¿no? Entonces aquí vamos a ver a los niños con necesidades educativas permanentes. Y tenemos pues a los niños con deficiencia visual. Ellos pueden tener la pérdida de la visión total o parcialmente. Podemos encontrar a veces que solo tienen un ojito y el otro no. Entonces ahí pues el aprendizaje pues no va a tener mucha dificultad, ¿no? Pero si tiene la total, ahí sí, miren, está trabajando a través de su tablero del braille. Y es que es como una maquinita donde el niño va a poder identificar las vocales y todas las consonantes, tal igual como cuando le enseñamos a leer y a escribir a nuestros niños en nuestras aulas. En realidad aprender el braille no es difícil, ¿eh? Intenté, pero por falta de tiempo no lo completé, pero si ustedes tienen la oportunidad de tener un niño con braille, él te va a enseñar y no es difícil, ellos mismos te enseñan. Aquí tenemos a otro de los niños con deficiencia auditiva, que también puede ser un déficit total o parcial en la percepción auditiva. Entonces, muchos de los niños actualmente usan ya audífonos y eso hace de que el niño pues pueda aprender tal igual que los demás. Muchas instituciones regalan audífonos. Claro, no tampoco es que regalen pues a todos, ¿no? Pero sí hay una lista de espera para algunos, ¿no? Pero ahora con las tecnologías de punta, ya el costo de un audífono para niños con deficiencia auditiva se está haciendo ya más accesible para comprar, ¿no? Antes recuerdo que costaban pues $2,000, ¿no? Te estoy hablando hace más de 20 años, pero eso ya pues ha bajado bastante, ¿no? Ahora ya los audífonos hay de todo precio y hay también de todas calidad, ¿no? Pero con que sirva para que pueda escuchar los pequeños ya es una ayuda, porque el niño puede lograr aprender tal igual que los demás estudiantes. Sí es cierto que igual algunos pueden necesitar el lenguaje de señas, que también no es muy difícil de aprender porque hasta el mismo niño te enseña, ¿no? Y bueno, también esa es una forma en la cual nosotros pues podemos aprender con ellos. Acá tenemos a los niños con discapacidad física o motora, ¿no? Que son los niños que probablemente hayan tenido una deficiencia, ¿no? En su disfunción, en su aparato locomotor, debido, por ejemplo, a una poliomielitis o a una vacuna, en fin. Entonces, pero eso no significa de que el niño no entienda. El niño tiene su cerebro eh, tal igual como cualquier estudiante, ¿no? Y eso hace pues que inclusive muchos de ellos sean talentosos. Muchos de ellos también tienen actividades, como ustedes ven, deportivas. A veces dicen, no, pero él solamente va a poder leer y escribir, pero no va a poder jugar. No, es falso. Ellos pueden jugar. La idea nada más es tratar de adaptarlo a su modo, ¿no? Pero siempre incluirlo en las horas de recreo, por ejemplo, ¿no? También sería importante eso. Y bueno, aquí vienen nuestros niños con discapacidad intelectual, que es ya una anomalía en el proceso de aprendizaje, entendida como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano. Y eso pues también ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí hay también niveles, ¿no? Desde una discapacidad intelectual leve, fronteriza, que son los niños que aprenden lentamente, pero logran terminar la escuela. Pero ya los niños con discapacidad moderada o severa y asociada a trastornos psiquiátricos, ellos sí ya definitivamente pues no van a poder estar en nuestras aulas porque sí necesitan ya un acompañamiento de una persona.
Entonces, ellos sí están yendo ya a las sedes, ¿no? A los colegios especiales, ahí sí, a ellos sí. Pero los niños con retardo mental leve y fronterizo, no, ellos se quedan en nuestras aulas y porque ellos logran aprender lentamente, pero aprenden, porque sus habilidades cognitivas están, pero solamente que se están demorando, ¿no? Por ejemplo, un niño de 10 años que tiene un retraso mental leve, tiene 10, pero está aprendiendo como un niño de 7 u 8. Entonces tiene que realizarse actividades de acuerdo a la edad mental que tiene el estudiante, ¿no? Y eso es inclusión. Ahora, así como también tenemos a los niños con retraso, tenemos también a los niños talentosos, a los niños de altas capacidades intelectuales, que también se consideran con personas específicas de apoyo educativo. Entonces, a ellos, por ejemplo, los niños de inicial, que ya saben leer y escribir, y son niños talentosos. Entonces, a ellos no podemos limitar, sino más bien debemos explotar dándoles más. Si es un niño que ya sabe leer y escribir, bueno, empecemos a darle libros, ¿no? Para que puedan leer, trabajar mucho la comprensión lectora y de tal manera que así el niño pueda seguir desarrollando más talento. Ahora, también hay que tener en cuenta aquí con los niños talentosos que no solamente le brindemos conocimientos, sino también brindémosles actividades artísticas, actividades lúdicas, donde de repente puedan ser muy buenos deportistas, de tal forma que así no solamente solamente demuestren su talento en la parte intelectual, sino en todas las inteligencias múltiples. Y de esta forma pueda desarrollarse y poder, cuando ya sea adulto, se pueda adaptar al medio en el que vaya a trabajar, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta en los niños talentosos. Entonces aquí el rol del docente va a ser propiciar siempre en nuestras aulas inclusivas el trabajo colaborativo, en el que nosotros vamos a seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adapten a las construcciones cognitivas de nuestros chicos y tener cuidado en no sobreprotegerlo, porque no se trata de eso, porque si los sobreprotegemos, los limitamos. Entonces, y no le damos la posibilidad y el desarrollo de su autonomía. Entonces, no sobreprotejamos porque ellos lo logran. Si bien es cierto, demoran, pero lo pueden hacer. Entonces, debemos nosotros más bien darle los medios para que lo puedan lograr. Ese es el rol de un docente inclusivo. Realizar también la adaptación curricular. Cuando se adapte la, la sesión de aprendizaje, nosotros lo que vamos a hacer es adecuar en el currículum con el objetivo de hacer que determinados contenidos sean accesibles para todo el grupo o bien modificar aquellos elementos del currículo que no sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. De tal forma que así todos aprenden lo mismo, pero cada uno con su ritmo de aprendizaje. Entonces, eso ya está ya en nuestra adaptación curricular, adecuarlo. Recordemos el artículo 42, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde nos dice que los niños, las niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos. ¿Te acuerdan la clase anterior que vimos? Las barreras, las fortalezas y los apoyos están justamente ligadas a este código de la niñez y de la adolescencia. ¿Por qué? Porque todas las unidades educativas, a todas las escuelas de todo el Perú, estamos obligados a recibir y a crear apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ustedes me dirán, pero profesora, este, en el CIAGI nosotros adaptamos, pero en el CIAGI no está. Sí, eso es cierto. Eso también nosotros hemos mencionado bastante
a las autoridades. Ellos nos piden a nosotros que nosotros seamos aulas inclusivas. Sin embargo, al momento de realizar el CIAGI no lo hacen, ¿no? Pero están todavía, como el CIAGI es un sistema que tienen que constantemente estar actualizándolo, están viendo la forma de ya colocar, ¿no? A esos estudiantes con sus competencias, con sus capacidades que ellos necesitan. Pero por lo pronto, igual nosotros no dejemos de adaptar en sus evaluaciones para que ellos no tengan que repetir el año escolar. ¿Por qué? Porque por según el código de ellos, a pesar de tienen derecho a un sistema educativo donde no tengan que repetir constantemente el año escolar, sino que tengan que avanzar según a su ritmo y estilo de aprendizaje. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, nuestras escuelas inclusivas ofrecen un sistema de servicio educativo a personas que presenten necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad. Nuestras escuelas inclusivas sirven como base y preparación para una posible inserción de estas personas a donde a un sistema regular inclusivo. Entonces, es por eso que ya muchas escuelas, muchos CEBES o EBES ya nos están enviando a niños que ya están adaptados, que ya logran trabajar en grupos, en equipos, niños que ya tienen sus audífonos, nos están enviando ya a nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque ya son niños que fácilmente pueden ya trabajar, porque ya tienen ya, solamente lo único que necesitaría hacer el docente es delimitar sus barreras, sus fortalezas y obviamente trabajar los apoyos para que este niño pues logre, igual que los demás estudiantes, terminar el colegio para poder postular a una universidad o instituto, dependiendo las metas que tenga cada uno de ellos. Las buenas prácticas para impulsar la inclusión va a tener que tener en cuenta, recordemos, la flexibilidad curricular, los criterios para diversificar, la adaptación curricular, los espacios educativos, los recursos de apoyo, y bueno, el desarrollo profesional que están haciendo ustedes, ¿no? Cuando se capacitan, ya están ustedes ya dentro de esto utilizando las buenas prácticas. Entonces, eh, si ustedes tienen en su aula y si ustedes ya están realizando su aula inclusiva, yo les recomiendo que puedan postular a los proyectos educativos innovadores y, bueno, ganar estos concursos de buenas prácticas que manda el ministerio, porque solamente con el hecho de que nosotros adaptemos a todos nuestros niños según los ritmos y estilos de aprendizaje, ya estás realizando buenas prácticas. Entonces, yo creo que cada una de ustedes fácilmente podrían ya postular a este concurso que proyecta siempre el Ministerio de Buenas Prácticas Educativas y que tiene pues un bono, ¿no? Así que hagan su investigación, revisen cuáles son los criterios que piden y postulen, porque cuando ustedes revisan las páginas de buenas prácticas, en realidad son solamente aulas que han usado esto, que es la inclusión, nada más, y la adaptación, ¿no? Para cada uno de los estudiantes. Y son ganadores. ¿Por qué? Porque han tenido en cuenta metas, accesibilidad, recursos, han sido flexibles y sobre todo pues han tenido un grupo de padres que han podido participar, ¿no? Entonces yo los invito a que también postulen a esta propuesta, ¿no? De que envía el ministerio. Entonces, para ya concluir, recordemos que la educación inclusiva como propuesta pedagógica tiene que ser integral, centrada en el desarrollo de capacidades de todos los actores educativos, en nuestro desarrollo profesional docente, donde cuando constantemente nos capacitamos, cuando adaptamos nuestra evaluación, nuestro currículum es flexible, diversificado, adaptado
cuando practicamos nuestras estrategias metodológicas eficaces, cuando utilizamos materiales educativos pertinentes, cuando usamos nuevas tecnologías de información y comunicación, pues entonces es ahí cuando ya ustedes están usando una educación inclusiva con una propuesta pedagógica para sus chicos. Aquí les dejo quizás algunos recursos materiales que ustedes pueden usar para sus niños con necesidades educativas, con problemas de aprendizaje. Por ejemplo, usar mucho los pictogramas en niños autistas, por ejemplo, ¿no? Yo con una imagen como queso y el niño tiene que escribir aquí la frase. Para niños autistas, para niños con lectoaprendizaje, para niños con problemas de lectoescritura, estos pictogramas son recursos que para ustedes pues va a servir, ¿no? Por ejemplo, para secundaria también, sobre todo a los niños que tienen dificultad, dibujar y explicar que, por ejemplo, aquí, ¿no? Con la H, húmero, humilde, humo, hundido, con una imagen, de tal forma que el niño o el adolescente pueda, pues, comprender el significado con mayor facilidad, ¿no? Ahora, ustedes pueden adaptar según también el nivel que se encuentra cada estudiante. Aquí también les dejo otro pictograma, ¿no? Donde ustedes pueden ver que el niño tiene que identificar a qué lugar puede ir o cómo se llama cada uno de los lugares, o también la rutina que va a tener cada uno de ellos para ir a un lugar, ¿no? Por ejemplo, este pictograma se usa mucho con los niños eh, autistas. Entonces, que por lo general se los comparten mucho sus terapeutas ocupacionales. Y entonces aquí se los comparto que de repente les pueda servir a una de ustedes. Bien, las necesidades educativas especiales tiene que ver con todos nuestros niños, ¿sí? No solamente con los niños con discapacidad, sino también con nuestros niños con problemas de aprendizaje. Y las dificultades de aprendizaje siempre van a estar influenciadas no solamente eh, porque tengan algún problema o alguna enfermedad o porque de repente en el nacimiento se demoró al nacer, sino también tiene que ver los contextos, la comunidad, la familia. Eso también hay que tener en cuenta al momento de nosotros poder apoyar. Entonces, ¿qué debemos enseñar en nuestra escuela inclusiva? A convivir, a aceptarse, a tolerar, a compartir, a comunicarse, y todo ello es posible para los niños con necesidades educativas, con discapacidad y sin discapacidad. Este aprendizaje va a ser común para todos y sirve para todos por igual. Entonces, esta formación permanente que ustedes vienen haciendo, yo los felicito porque eso hace que ustedes pues vayan innovando estrategias, trabajando más actividades con sus chicos, de tal forma así que pues podamos lograr que los niños ya no repitan el año escolar, sino que vayan avanzando según su ritmo y estilo de aprendizaje y de esta manera pues no tengamos estudiantes que repitan 5, 3, 4 veces porque ya no puede haber, porque recuerden que nuestras aulas inclusivas nos enseña ahora que ya no se trata de que el niño repita, sino que el niño aprenda a su ritmo, estilo y nivel intelectual que tenga. Y si tiene un problema de aprendizaje, pues vamos a tener que apoyarlo con diferentes estrategias para que lo pueda lograr, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. Muy bien, ahora sí, no sé si por ahí hay alguna duda, una consulta que tengan. ¿Todo claro? Muy bien, entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas noches.